Pasear por Barcelona es maravillarse ante su arquitectura, su gente, la diversidad que ella rodea y sus barrios cargados de encanto. Justamente uno de sus barrios fue el que nos trajo hoy hasta aquí. Quienes caminan por Plaza España no sospechan que una revolución se está llevando a cabo a pocos metros. Esta revolución comienza en el 2011, cuando Albert y Ferran Adrià se asocian con los hermanos Iglesias creando un nuevo modelo de experimentación gastronómica. 6 conceptos diferentes en un mismo lugar, el Barri. Chefs TV sigue descubriendo cada uno de los restaurantes que conforman el proyecto El Barri. Nos dirigimos con Jorge Muñoz a conocer a Paco Méndez, jefe de cocina de Niño Viejo. Bueno, Paco. Hombre, Jorge, ¿qué tal? Te presenta Sole. ¿Qué tal, Sole? ¿Cómo estamos? Muy bien, un gusto. ¿Qué tal todo? Qué bueno, me alegro. Chicos, lo dejo. Bueno, gracias, buen servicio. Oye, gracias por traerla, Jorge. Nos vemos. Venga. Chao, chao. Bueno, esto es Niño Viejo. Esto es Niño Viejo, sí. La taquería es un concepto informal, ¿no? Eso. Que hemos decidido abrir Alberto y yo. ¿Hace cuánto la abrieron? 3 años y medio. Sí. La abrimos en agosto del 2014. Bueno, más de 3 años y medio. Sí. Cumplimos 4 años este año, entonces, y la verdad es que estamos muy contentos. Y sobre todo, pues, hemos abierto 2 conceptos diferentes de cocina mexicana. Sobre todo una que es la taquería, que es muy informal, y un gastronómico, que es una forma para expresarnos nosotros, que es Hoja Santa. Y, bueno, cuando decís taquería, ¿no? Digamos, representa en un punto en la cabeza de todos los tacos. Pero... Niño Viejo es el primero de un doble concepto gastronómico que busca rendir homenaje a la cocina mexicana. Albert Adrià supo desde un comienzo que debía crear 2 formatos independientes, que convivieran armoniosamente para que el gran abanico de la gastronomía mexicana fuera justamente representado. Yo siempre he dicho que la cocina mexicana se divide en 2, que es la cocina que está en la calle y la que está en las casas o en las haciendas, ¿no? Que es como la cocina, pues, más de mesa, sí, ¿no? Y la taquería, pues, es todo lo que te venden en la calle, un street food. México, pues, es un país donde en cada esquina puedes ir a comer algo en la calle y existen demasiados puestos ambulantes donde tú puedes comer, ¿no? Que es lo que pasa en toda Latinoamérica. Sí, sí, sí. ¿No? Bueno, pero en México en específico se respira cocina para mí en cada rincón, en cada esquina. Es como, es algo que está muy presente. De hecho, venía hablando con Jorge de este tema de no por algo, digamos, la cocina mexicana fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. O sea, digamos, tiene una impronta muy fuerte, raíces fuertes. Bueno, la verdad es que, sobre todo, que la cocina mexicana, al tener tantos ecosistemas diferentes, ¿no? Tú encuentras diferentes comidas en cada región diferentes, ¿no? Sí. Es una cocina, pues, también mucho de producto, mucho de estación, ¿no? Hay demasiada variedad de ingredientes. Por lo mismo, pues en la Ciudad de México también, pues están los mejores restaurantes, ¿no? Sí. Y de ahí reciben producto de todo México, ¿no? Tengamos en cuenta, pues, que México, pues, es inmenso, es un país inmenso, ¿no? Que a lo mejor de la Ciudad de México a Ensenada, pues tienen que ser 3 horas en avión, ¿no? Lo que podrías hacer de España a Dinamarca. Sí, sí, ¿no? Sí, las distancias son otras, Las digamos. distancias son otras, sí. Correcto. ¿Y cómo se les ocurre? Digamos, es un desafío abrir una taquería en una ciudad como Barcelona, Europa. Y bueno, es en el año 2012 que yo vengo. Para eso, pues necesitábamos tiempo para montarlo, por lo menos 2 años para hacer un proyecto que tuviera mucha base, que tuviera sobre todo el producto en España. Luego de varios años de estudio y planificación entre Albert y Paco, nace Niño Viejo. Y es que replicar una gastronomía tan diversa fuera de su país de origen no es tarea fácil. El conseguir productos ideales, frescos y de calidad se vuelve siempre un desafío. A ver, ¿qué sucede? Que nosotros al momento de tomar una decisión de abrir, lo más importante era tener el producto en Europa, sí, ¿no? Claro. Porque sin producto no hay cocina, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues hemos montado
abrí un huerto con mi esposa, abrí una exportadora y bueno, pues traemos mucho producto de ahí y en el huerto nos crecemos mucha base de producto fresco. ¿Y cuáles son, digamos, esos, no sé, si tuvieses que hacer una lista de 5 productos que no pueden faltar en la cocina de Niño Viejo? A ver, sobre todo el maíz, ¿no? Sí. Que es la base, el alma de un taco es la tortilla, ¿no? Aparte, pues el cilantro, el epazote, los quelites, el tomatillo. Pero también jugamos con mucho producto del entorno. Claro. Entonces nosotros jugamos mucho con producto de temporada y es muy importante tenerlo y tenerlo presente. Y acá en Niño Viejo, digamos, tienen carta, es un menú. Niño Viejo es la propuesta más informal del grupo que conforma el barri, la versión casual de este doble concepto. En él se disfruta de un ambiente relajado y alegre donde el cliente escoge lo que desea comer. Los tacos, antojitos y tortas protagonizan la oferta de su carta. En Niño Viejo solamente tenemos carta y dejamos que el cliente elija lo que quiere, ¿no? Sí. Lo que queremos, que la gente venga, escoja y se la pase bien. Si quiere que lo asesoremos, lo asesoramos, ¿no? También pues hacemos bebidas mexicanas, ¿no? Eso te quería Margaritas, aguas frescas, de fruta de temporada. Sí. Cada mañana pues hacemos la mezcla de frutas, etcétera, etcétera. Y depende de lo que hay en el mercado, pues es lo que hacemos. ¿Y el tequila juega un papel importante en el restaurante? Bueno, el tequila y el mezcal, Y el sobre mezcal. todo, ¿no? Porque Claro. el mezcal, bueno, ahora está muy de moda, ¿no? En Europa, los mezcales Sí. y todo esto, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad que el tequila pues es un destilado básico de la cocina mexicana, ¿no? Y con todo esto que me decís de la réplica en un punto de una manera evolucionada, ¿no? De la taquería, que es lo que quisieron hacer. La ambientación también está acorde, digo, ¿no? El mantel de hule, Claro. Bueno, el color. la verdad es que en la historia de las taquerías yo creo que es el concepto gastronómico más económico para montar en México. En los espacios de Niño Viejo se refleja la esencia de las tradicionales cantinas mexicanas, pero no lo hace de un modo folclórico. En cambio, trabaja con sutileza los detalles y vuelve a los orígenes de las auténticas taquerías para crear su propio lenguaje. Muchas de las taquerías las montaban en garajes donde muchas veces a lo mejor pues era talleres mecánicos o alguna sastrería que ya era vieja y que la quitaban. O sea, se reutilizaban los locales que ya había. Claro. Y entonces este local está inspirado en un taller mecánico. Por eso el suelo gris como si viniera aquí para meter un coche, Sí. Ser muy cuadrado como un tipo de garaje, las lámparas, etcétera, etcétera. ¿El restaurante cuántos sitios tiene? Dentro 40 y 40 afuera, pero es un sitio de mucha rotación. Sí. Vienes, comes y en 45 minutos estás fuera. Niño Viejo representa alegría, inquietud y diversión. La comida, la atención y el ambiente están pensados para llevarnos a estos estados. Y no solo a los comensales. El equipo también forma parte de esta experiencia. La gente se divierte mucho estando aquí, es un concepto muy informal y yo la verdad es que me divierto mucho cuando trabajo aquí. Yo te iba a pedir que me lleves a Hoja Santa y me presentes al jefe de cocina, pero Vale. estoy frente a él. Bueno, sí que bueno, te llevo a Hoja Santa para que lo conozcas. Dale. Porque ya verás que es un concepto totalmente diferente. Eso, quiero que me cuentes. Tanto como forma conceptual como de interiorismo, como de carta, como de lenguaje. Te esperamos en el próximo capítulo de este especial de Chefs TV, donde conoceremos Hoja Santa, la hermana mayor de Niño Viejo, la otra visión más seria y ambiciosa de la gastronomía mexicana con sello Adrià.